Este es el problema 18 del capítulo 3. Dice, una partícula se mueve con rapidez de 3 metros por segundo en la dirección más x. Al llegar al origen recibe una aceleración continua constante de 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. En la dirección menos y. ¿En qué posición estará la partícula 4 segundos después? Pues vamos a colocar los datos del problema y un pequeño dibujo. Entonces tenemos que la partícula se mueve con rapidez de 3 metros por segundo hacia además x. Entonces estaba en una posición menos x, moviéndose hacia más x. Cuando llega al origen de coordenadas, aparece una aceleración hacia abajo, ¿verdad? Hacia menos y. La velocidad sigue hacia más x. Entonces preguntan cuál es la posición en 4 segundos. Entonces tenemos, vamos a escribirlo acá. Vamos a considerar inicial como los datos del origen. ¿Okay? Entonces en el origen tengo una velocidad que va hacia x. Entonces la magnitud de esa velocidad es más 3.0 metros sobre segundo. Una velocidad y que es de 0 metros por segundo. Tengo una aceleración en x que es de 0 metros por segundo al cuadrado. Y una aceleración en y que es de menos 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo aquí el menos es el indicativo de que está en el eje y apunta hacia menos y. Como son datos iniciales, yo le tengo que colocar la etiqueta correcta. Entonces son XY, pero todos son iniciales. Ahora, al final, el final es en 4 segundos. Al final, tengo una velocidad de X final, que la desconozco. ¿Por qué la desconozco? Bueno, porque hay una aceleración acá. Una velocidad Y final, que también la desconozco. Una aceleración en X final, que es 0 metros por segundo al cuadrado, y una aceleración en Y final, que es de menos 0.75 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos que la aceleración es continua y constante. Entonces, a partir de donde está el origen, esa partícula va a sentir siempre una aceleración hacia abajo. Entonces, eso de continuo y constante es lo que me asegura de que yo mantengo los valores de aceleración y en cada eje. Ahora tenemos las ecuaciones de cinemática. Voy a escribir las ecuaciones de cinemática para posición. Solamente que voy a hacerlo de forma general. Si ustedes recuerdan, uno puede cambiarle la letra a las ecuaciones. Entonces, para generalizar, voy a escribir la W. Entonces, la W puede ser X, Y, puede ser Z, puede ser cualquier letra. Entonces,
La posición siempre es la coordenada W sub 0 más V por T. Esta sería la ecuación para una velocidad constante. También tenemos la otra que es W igual W sub 0 más V por T más 1/2 de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y entonces, esta es para velocidad constante, esta es para aceleración constante. Ahora voy a hacer la tablita, tal vez acá. Entonces aquí velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Siempre eso se cumple. Si esto es un número constante en el tiempo, esto es 0. Y acá tenemos para cuando la velocidad varía en el tiempo, aumenta o disminuye, tengo una aceleración constante. Entonces utilizamos esta segunda ecuación. Como esto es un movimiento en 2 dimensiones, se analiza por eje. Entonces, para el eje X, tengo lo siguiente. Tengo una aceleración que es igual a 0. Constante. Entonces, utilizo esta ecuación de acá. Ahora W lo cambio por X. X igual a X sub 0 más velocidad en X inicial por T. Aquí estas son velocidades iniciales. Entonces llego y sustituyo. Pues X es lo que yo desconozco. La posición. Entonces acá en posición me está preguntando por X y por Y. Entonces, X igual a X sub 0. Vamos a considerarlo como 0. Más velocidad inicial. Lo tomamos con el signo. Más 3.0 metros sobre segundo. Por T y T son 4 segundos. Eso va a dar 12 metros. Ahora para Y, tengo que la aceleración en Y es menos 0.75 metros por segundo al cuadrado y constante. Entonces utilizamos esta segunda ecuación. Dice, la W la cambio por la variable Y sub 0 más V inicial de la coordenada Y por T más 1/2 de la aceleración por T cuadrado. Entonces llego y sustituyo. Y, ¿verdad? Es lo que me pide el enunciado. Y es igual a Y sub 0, que es 0, más V inicial, que es 0 por T, entonces no importa, más 1/2 de la aceleración, entonces yo aquí tengo que colocar el signo, menos 0.75 metros al cuadrado, pero metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 4.0 segundos al cuadrado. Y con eso ya yo tengo, el resultado es menos 6.0 metros. Entonces la posición
es X igual 12 metros y Y igual menos 6.0 metros, considerando ese eje de coordenadas. O sea, al final va a estar aproximadamente aquí, por decirlo de alguna forma. Este es un problema de suma de vectores. Por tanto, tenemos tres vectores A, B, C y vamos a hacer la suma. Entonces, vamos a escribir. No hace falta que escribamos los datos, aquí ya está muy claro, ¿verdad? Tenemos A que mide una magnitud de 5 metros por segundo sobre el eje X. B, magnitud de 10 metros por segundo con un ángulo de 60 grados con respecto al eje más X. C, 15 metros por segundo con un ángulo de 30 grados con respecto al eje menos X. ¿Verdad? Del eje menos X para arriba. Entonces, para hacer la suma de vectores, lo recomendable es hacer la tabla. Vamos a hacer la tabla. La tabla, pues debe tener espacio para escribir A, B, C, vector A, vector B, vector C, y aquí podemos poner componente en X, componente en Y. Y aquí cuando escribimos ABC tenemos que agregar el signo, ya sea el signo positivo o negativo, si va hacia más X, menos X, más Y o menos Y. Tenemos en A, este vector solamente apunta hacia más X. Entonces, tiene una magnitud de 5 y vamos a ponerle más 5.0 metros sobre segundo. Vamos a conservar las unidades como una buena práctica para que ustedes sumen o estén seguros de que están sumando vectores de la misma magnitud. Entonces, este vector solamente va en X, Y es 0. Luego tengo que B es de una magnitud de 10 metros sobre segundo con una dirección. Entonces la dirección lo sacamos con trigonometría. Aquí tenemos el triángulo, aquí hay 60 grados. Aquí está B. Entonces, este vector, el que va hacia arriba, se llama Y, es B seno de 60, ¿verdad? Porque 60 involucra el opuesto. Mientras que el adyacente es con coseno. Y eso es lo que tenemos que escribir acá. Ahora, las direcciones. Bueno, este vector apunta hacia arriba, entonces es más Y. Y el horizontal apunta hacia más X. Vamos a colocar aquí el más. Y ya con eso, pues tenemos coseno de 60, seno de 60. ¿Ok? Ahora el vector C. El vector C apunta hacia el segundo cuadrante, por tanto hay que tener un poquito de cuidado. Estos son 30 grados. Esto tiene una magnitud C. Entonces el opuesto va viendo hacia arriba, tiene una magnitud de C, seno de 30, y el adyacente de C, coseno de 30. Acá tenemos entonces, C son 15 metros por segundo.
15 metros por segundo. En X sería el coseno de 30. En Y el seno de 30. Ahora el signo. El X apunta hacia menos X y el Y apunta hacia más X. ¿Ok? Y ya una vez que tenemos la tabla, pues lo que les decía, si los números están todos en un mismo eje, en este caso son todos los números del eje X en esta sección, todos los números del eje Y en esta otra, entonces ustedes pueden hacer una suma con corrientes. Meten en la calculadora 5 más 10, el coseno de 30, perdón, de 60, menos 15, coseno de 30. Entonces aquí ustedes ponen menos 3.0 metros por segundo, fue lo que me dio. Y en Y me dio más 16 metros sobre segundo. Si yo tuviera que dibujarlo, entonces busco en el X menos 3. En el Y busco más 16, sería más o menos acá. Trazo acá una línea y saco el vector desde el origen. Así se me vería el vector. Ahora, ¿cómo ustedes colocan el resultado? Ustedes dicen A más B vector más C vector es igual a menos 3.0 metros sobre segundo, vector unitario X para decir que va hacia X, más 16 metros sobre segundo hacia Y. Okay, y este vector que se ve acá es el que dibujé aquí de rojo. Y esta sería la respuesta. Este ejemplo es sobre velocidad relativa. Dice, durante un despegue en aire inmóvil, ¿okay? Un avión se mueve con una rapidez de 120 millas por hora con un ángulo de 20 grados sobre el suelo. ¿Qué velocidad tiene el avión respecto al suelo? Entonces, podemos hacer un pequeño dibujo rápidamente. Este dibujo sería, si aquí está el suelo, entonces el avión despega así, con un ángulo de 20 grados. Y los datos, tenemos que la velocidad del avión respecto al aire es de 120 millas por hora. Aquí podemos, si queremos, podemos hacer el cambio a metros por segundo. Entonces, hagamos el ejercicio. En una hora hay 3.600 segundos por, en una milla hay 1.609 metros. Eso les va a dar 53.6 metros por segundo. Tenemos que respecto al suelo solo hay una componente. ¿Ok? Y esa sería la componente de la velocidad en X. Velocidad en X es igual a la velocidad por el coseno de 20 grados. Esta sería la velocidad del avión. Sería la velocidad hasta del avión con respecto al aire. Pero como la velocidad del aire respecto al suelo es 0 metros por segundo. Entonces, al final, estamos viendo el avión respecto al suelo con la misma velocidad con que vemos el avión respecto al aire. Por eso es igual a
53.6 metros sobre segundo por el coseno de 20 grados. Se nos va a dar 50.4. Ahora podríamos hacer exactamente lo mismo, pero sin haber hecho la conversión en millas. Entonces, si dijéramos 20 millas por hora por el coseno de 20, entonces el resultado va a estar en millas. ¿Okay? Es decir, lo que son las letras, ustedes como que las jalan. Esto, como no hay nada multiplicando, ninguna unidad multiplicando, entonces ustedes nada más llegan y los ponen al final. Al final este resultado lo pudieron convertir a metros por segundo si fuera necesario. ¿Qué pasaría si hubiera viento? Entonces, si hay viento, hay que hacer el análisis vectorial. Si ustedes tienen un aire, un viento hacia la derecha en el mismo sentido del avión, entonces respecto al suelo, ustedes lo que hacen es sumar. Entonces ustedes restan, es como el caso del carro, ¿verdad? Si yo voy en un carro y estoy viendo un carro que va en el mismo sentido, se ve más lento que si yo estuviera quieta o estuviera en la acera. Entonces eso significa que cuando yo voy en el carro, yo estoy viendo este objeto ir más lento y cuando yo me paso a la acera tengo que sumarme a mi velocidad. En cambio, cuando yo voy en sentido opuesto al otro carro, yo lo veo muy rápido. Pero no es que el carro vaya así de rápido, sino que el carro va con menos velocidad. Y como yo también voy en movimiento, en sentido opuesto, yo lo veo rápido. Por tanto, cuando el carro está quieto, yo estoy en acera, yo tengo que restar la velocidad con la que yo voy el carro para saber cuál es la verdadera velocidad con respecto a la acera. Entonces, cuando le aparezca que esto tenga un valor diferente de 0, tienen que pensar en si hay que sumar o restar esa cantidad, pero de forma vectorial. Entonces, por ejemplo, están del avión, ¿verdad? Del barco, que va en un sentido y la corriente va en el otro, entonces ustedes tienen que restar a esta la componente en X o la componente en Y, no la magnitud en sí. Ese es el cuidado que hay que tener. Como en este caso que en X, ¿verdad? Porque la pregunta es respecto al suelo, ¿verdad? En X sería el suelo. Entonces, solo sacamos esa componente.